Buenas noches a todos, buenas noches ingeniero Carlos Puel, buenas noches a todas las personas que se han reunido para el presente webinar, buenas noches a todos los participantes. Procedo a presentarme, soy el ingeniero Luis Samamé, coordinador nacional del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI del Consejo Nacional. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Excelencia Operacional y su contribución en la competitividad del país. A nombre del director prosecretario nacional y director nacional del IEPI, el ingeniero Jesús García Melgarejo, y del directorio IEPI. El presente webinar estará a cargo del ingeniero Carlos Puel Palma, con quien hemos venido trabajando los cursos de gestión y alta dirección en calidad y gestión de proyectos bajo el enfoque PMI versión 7. El IEPI tiene a bien brindar cursos y webinars para la capacitación a los ingenieros en temas principalmente transversales, con el propósito de cumplir uno de sus objetivos, que es el de brindar al país de ingenieros ética y profesionalmente idóneos. Así como en esta oportunidad nos reunimos por este webinar, también informo que el próximo año se está tomando en cuenta brindar webinars de diversos temas de interés durante todo el 2023, aparte de nuestros cursos sincrónicos y asincrónicos, los cuales canalizamos por los diversos consejos departamentales. En esta oportunidad le agradezco por su tiempo de estar con nosotros virtualmente y esperamos siempre poder contar con su presencia en los próximos proyectos, en los cuales también serán invitados. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Samamé, por sus palabras. Y bien, para proceder antes del inicio de esta excelente ponencia que nos va a acompañar esta noche, quiero presentar a nuestro expositor invitado. Él es el ingeniero Carlos Puel Palma, y para ello voy a leer un poco de su reseña profesional para conocer un poco más con respecto a la trayectoria de este importante profesional. Él es ingeniero industrial de la UNAC, tiene maestrías en finanzas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomado en Compliance Corporation y Auditoría de Riesgos de la PUCP, Master Black Belt de Lean Six Sigma de la PUCP, tiene programas internacionales sobre Six Sigma Black Belt en Estados Unidos, diplomado en Gestión y Administración Pública, especialización en Gerencia de Proyectos y Calidad PMI de la PUCP, Programa Internacional de Gestión de Calidad de SEBRAE Brasil, especialización en Gestión de la Calidad ISO 9001 de la PUCP, especialización en Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, auditor líder IRCA ISO 9001, posgrado en Gerencia Social de la PUCP, tiene certificado para presentar información financiera internacional con registro ACAD AD 39215, experto en gobierno corporativo, compliance corporativo, sistemas de control interno, sistemas de gestión de riesgo, amplia experiencia en implementar proyectos de mejora y excelencia operacional. Es también consultor en optimización de procesos para la cooperación alemana GIS y cooperación americana USA Forest, USAID, consultor para la cooperación suiza, SECO para la gestión por procesos. Es juez evaluador fue juez evaluador para el premio Competencia de Equipos Líderes de la Excelencia de la American Society for Quality de Estados Unidos. Actualmente es consultor senior del Instituto para la Calidad de la PUCP, docente de posgrado de la PUCP y ESAN, es también docente de la Escuela Nacional de Administración Pública en NatService, cuenta con 22 años de experiencia en labor de consultoría en los sectores de construcción, minería, hidrocarburos, salud, servicios, producción y entidades públicas. Con esta vasta trayectoria de nuestro expositor invitado, voy a dejar con ustedes para el inicio de su conferencia al ingeniero Carlos Puel Palma. Bienvenido, ingeniero Carlos Puel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Vamos a comenzar con este webinar que es tan interesante de excelencia operacional. Entonces, en ese sentido, ¿pueden pasar la siguiente lámina, por favor? Bueno, trabajo en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en este sentido, pues vamos a ver cómo se relaciona la excelencia operacional y la competitividad país. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a poner la lámina la siguiente lámina, por favor.
en donde comencemos como ingenieros, ¿no? Es una fórmula, ¿no? Competitividad país es nuestra variable Y que está en función a 12 variables, ¿no? Entonces, en ese sentido, son las 12 variables independientes y la variable dependiente, que es la Y, que es competitividad país. En este sentido, las 12 variables, en este caso, lo que nos ayudan o nos dicen es que vamos a lograr productividad. Y uno de estos puntos para lograr productividad es la excelencia operacional. Entonces, veamos qué significa competitividad primero, ¿no? De acuerdo al Foro Económico Mundial, que viene pues midiendo la competitividad entre los países desde 1979 a la fecha, son 141 países con los cuales participan en esta evaluación. Lo que nos define como competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Recuerda que la productividad de un país es la sumatoria de productividades de las organizaciones y de las empresas. Entonces, primero, tiene que tener un punto claro qué significa competitividad. Y según la RAE, ¿no? De la Real Academia Española del año 2017, productividad, entiéndase como cualidad de productivo y cómo tenemos la capacidad o grado en que podemos producir una unidad o por unidad de trabajo, desde el punto de vista, en este caso, del sector más industrial. Nuestra definición de productividad es cuánto es mi capacidad para producir un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista económico o de la economía, es la relación que existe entre el producto y los medios empleados, que tiene que ver con los recursos. En ese sentido, teniendo las dos definiciones de competitividad y productividad, entonces quiero presentarles un poco de qué se habla, de qué hablamos de competitividad y en todo caso de competitividad país. En la siguiente lámina, por favor. En esa lámina tenemos tres escenarios: empresa, estructura y sistema. Tenemos un reto, las empresas, en el cual para crecer como empresas y lograr una alta productividad, tiene que ver con un tema de capacitar al personal, a todo el personal, a todos, a todo nivel, ¿no? Entonces, he tenido la gran oportunidad de trabajar con empresas muy grandes, como también medianas empresas, y vemos que en realidad tenemos un abanico de estas empresas en el cual, si queremos ponerlos en una pirámide, el 94% de estas empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? Y el 6% es mediana y grande. Tenemos un enorme crecimiento, principalmente en las pequeñas empresas, ¿no? Y si nos queremos centrar en esas pequeñas empresas, falta capacitación. Desde los quienes dirigen la empresa, no conocen mucho de formulación de estrategias, no conocen de lo que significa gobierno corporativo, no tienen idea de lo que es un estándar internacional de gobierno corporativo. Y desde que no conocen mucho de lo que es gestionar por riesgos, metodología de riesgos, entonces nos enfrentamos a un escenario en el cual para lograr productividad y a su vez lograr competitividad, necesitamos que el personal en todas sus dimensiones esté capacitado, ¿no? Y a la vez las empresas necesitan medir su desempeño a través de una serie de set de indicadores, y estos set de indicadores deberían de ser a nivel internacional, están estandarizados a nivel internacional. Y luego la forma como estamos organizados, ¿no? Que debemos trabajar bajo un enfoque por procesos, debemos de trabajar con metodologías de mejora, etcétera. Ahora vamos a ver un modelo.
de cómo se podría hacer. Y todo esto tiene que ver con una estrategia. Si yo quiero implementar en una empresa la excelencia operacional, proviene de la alta dirección, proviene de la parte más alta de la organización. Si es el gerente general, si es el CEO, la empresa tuviera un directorio, es la decisión del directorio. Y luego cuando hablamos después de empresa necesitamos la estructura, y la estructura, para ser competitivos a nivel país, está el tema del mercado, la configuración de la industria, las instituciones, ahí entran las instituciones del Estado, cómo nos ayudan, nos dan soporte las instituciones del Estado, ¿no? Incentivos para la producción, incentivos para brindar servicios, que tengamos una regulación, porque es una regulación que aporte la competitividad, ¿no? La tecnología, la innovación, como la estructura, en este caso del Estado, por una parte ayuda a poder tener laboratorios que puedan ayudar a la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa. Para poder exportar necesitamos de laboratorios. Entonces, la infraestructura más importante que tenemos son las universidades. Las universidades particulares tenemos laboratorios, ¿no? Tenemos laboratorios, pero necesitamos más, ¿no? Más laboratorios. Entonces, tenemos ahí tecnología, innovación, trabajar con innovación. Esta pandemia nos ha ayudado a poder avanzar de una forma ágil, ¿no? Y ahí viene el concepto de agile, de agilidad, en poder servir al país desde las instituciones, desde nuestras empresas, ¿no? En ese sentido, como Universidad Católica, pues estuvimos al servicio del país para los respiradores mecánicos, para las plantas de aire. Entonces, lo que nunca habíamos hecho, pero es un tema de innovación, ¿no? ¿Y qué es la innovación? No es que vas a hacer algo totalmente nuevo, es lo que ya existe en otros sitios, en otros países y con estándares, y comenzamos a trabajar y a producir los respiradores mecánicos MASI utilizando normas internacionales, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de las normas internacionales. Hay normas internacionales de gestión y hay normas internacionales de producto. Nosotros comenzamos a trabajar con normas internacionales de producto para producir esto. Entonces, y en un corto tiempo pudimos desarrollar equipos médicos que nunca se habían hecho en el Perú. Y lo hicimos con convenio, bueno, no convenio, sino en realidad lo trabajamos con una empresa que es AGP, que ahora vamos a ver qué es AGP, en donde comenzamos a trabajar los respiradores. Entonces les pongo un ejemplo simplemente de estructura. La estructura de un país está basada por sus propias empresas, la sinergia entre las propias empresas y la sinergia entre las universidades. Y no solamente hablo de universidades particulares, hablo de las universidades nacionales, las instituciones, cómo las instituciones aportaron justamente para poder sacar estos equipos biomédicos que nunca se habían hecho antes, ¿no? Y con ese ejemplo, pues imagínense todo lo que podríamos hacer. En menos de 6 meses hicimos algo que nos hubiese tomado hacerlo años. Muchos de ustedes seguro trabajan con temas de innovación o con investigación, y una investigación puede tomarnos 2 años, 3 años, pero lo hicimos en un corto tiempo, ¿no? Con un resultado muy interesante, ¿no? Entonces, y ahí viene la parte del sistema, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, el ambiente internacional, ¿no? La parte política, legal, normativo, la estabilidad legal, la estabilidad normativa nos preocupa mucho, ¿no? Al menos aquí en nuestro país en este momento el tema de la parte legal y normativo está muy débil, ¿no? Y muy cambiante. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de competitividad país, necesitamos tener estos 3 niveles: empresa, estructura y sistema. Y luego cuando queremos aterrizar, ¿no? Esa es la parte macroeconómica, ¿no? La parte macroeconómica de competitividad país. Pero si queremos hablar de una parte micro, nos vamos a la empresa. Y la pregunta es,
¿cómo contribuir a lograr competitividad? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuimos? La respuesta, desde mi punto de vista, es a través del incremento de la productividad, a través de la excelencia operacional. Luego veremos qué es excelencia operacional, qué significa, cómo se hace, ¿no? Muchas veces se habla de esto, pero no se logra aterrizar. Bueno, entonces, en la siguiente lámina, en este caso, sí quiero mencionar cómo se mide la competitividad país, ¿no? Entonces, la competitividad país, como mencionaba, el Foro Económico Mundial lo mide todos los años, a través de 3 pilares, ¿no? En este caso, hay 3 subíndices donde están los requisitos básicos, los potenciadores de eficiencia, la innovación y la sofisticación. Y luego se desglosa en un total de 12 pilares, ¿no? Entonces, instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado. En este caso tiene que ver con economía de escala, obviamente. Innovación y sofisticación de los negocios, ¿no? Entonces, así se mide, y así miden a 141 países. ¿De acuerdo? Ustedes pueden bajar la información, pueden bajar la información de todos los años, de todos, incluyendo la del 2020 y la del 2021, aunque en realidad la medición o la métrica ha cambiado, o sea, siguen siendo los mismos 12 pilares, pero la métrica global no se está, los informes del año 2020, 2021 no son tan claras. Pero en todo caso, lo que nos permite a nosotros es decir que un país cómo avanza. Entonces, cómo puede avanzar. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a hablar de países, ejemplos de países y poner pues ejemplos. Singapur es uno de ellos, pero ustedes pueden revisar esos temas, cómo han avanzado, ¿no? Cómo avanzó China, cómo ha avanzado Singapur, sobre todo Singapur. En tan pocas décadas, ¿cómo pudo dar un salto tan grande? Desde los años finales de los 70 o a inicios de los 80 hacia este periodo, en 40 años, ¿cómo pudo hacer un salto tan grande? No es una de las quintas economías más importantes en el mundo. Entonces, si van a revisar eso ustedes, se van a dar cuenta que ha habido un trabajo muy fuerte en la parte macroeconómica y un trabajo muy fuerte en la parte de educación y en la parte de innovación y tecnología. Pero bueno, no vamos a profundizar en esos temas, no es un seminario de profundizar o ver en qué países, eso lo podemos ver en otro momento. Pero lo que sí es importante como ingenieros que somos es la data, ¿no? La data que me genera información y luego la información toma decisiones. Lo importante es que hoy en día la data está libre, ¿no? Uno puede ver el comportamiento de Perú, por ejemplo, desde el año 1979 a la fecha, y vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene el Perú. Y el Perú en realidad no se ha movido mucho dentro de una franja de los 141 países. Bueno, va fluctuando entre 139, 140, 141 países, pero en realidad el Perú normalmente se encuentra entre el puesto 62 y el puesto 66. No se ha movido en los últimos 20 años. Y ahí seguimos estancados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que avanzar? Entonces, no vamos a hablar aquí de temas políticos porque no es nuestro tema. Desde el punto de vista de ingeniería, ¿cómo nosotros podemos contribuir a este crecimiento? Y de eso se trata, ¿no? Este webinar. En ese sentido, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina está la descripción de los pilares con una serie de definiciones que lo que he hecho después es colocar o poner en otras láminas un poco la descripción de cada uno de estos 12 pilares, ¿no? Entonces tenemos 3 grandes componentes, que es lo que está marcado pues en el círculo, ¿no? En el círculo tenemos las 3 subdivisiones principales y por cada subdivisión tenemos los pilares, ¿no? Tenemos en ese sentido
los pilares que nos ayudan a medir la competitividad. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? La descripción de los cuatro primeros pilares, ¿no? Que tiene que ver con la parte de los requisitos básicos, por decirlo así. Instituciones que tienen que ver con el entorno institucional que está determinado por el marco jurídico y administrativo. Entonces, de las personas, de las empresas y de los gobiernos. Y miren todo esto. ¿De acuerdo? Solo para que no se queden con la duda, en nuestro país, la Sociedad Nacional de Industrias es la responsable de darle información al Foro Económico Mundial para poder evaluarlos. ¿De acuerdo? Entonces, cada país tiene, ¿no? Entonces, ¿quién es la institución que recolecta la información y la brinda al Foro Económico, y luego el Foro Económico lo que hace lo tabula y da un resultado? ¿De acuerdo? Entonces, para nuestro caso, es la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, y aquí vemos la estabilidad jurídica de personas, de empresas, gobiernos, y nuestro problema es que seguimos siendo muy informales todavía, ¿no? En el caso de las empresas, ahí no tenemos ningún problema, y en el caso de los gobiernos, al menos del gobierno, cuando hablamos de gobierno, hablamos de nuestro país, sí tenemos una estabilidad jurídica muy fuerte, ¿no? En cuanto a infraestructura, tiene que ver con cómo la infraestructura que vamos a tener en los 3 niveles, ¿de acuerdo? Que mostré hace un momento. Entonces, ¿cómo estamos en este aspecto, ¿no? De acuerdo a infraestructura? Y en ese sentido, nos permite a nosotros, sobre todo, a poder identificar principalmente conectividad, carreteras, desarrollo, ¿no? Desarrollo de interconexión a través de infraestructura tecnológica. Todavía nos falta mucho en ese punto, en donde sí estamos muy bien, aunque ustedes no lo crean, hasta el 2021 incluso, en el entorno macroeconómico tenemos uno de los puntajes más altos. Y a nivel de Latinoamérica tenemos el puntaje más alto en Latinoamérica, en el punto de entorno macroeconómico, y eso es sencillo y es fácil, ¿no? De nuestro modelo, desde el año 1990, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, tiene una autonomía, ¿de acuerdo? Tiene una autonomía independiente del partido político que se encuentre gobernando nuestro país. Y ha dado resultados, ¿no? Y lo vemos principalmente con este gobierno. Entonces, la independencia, ¿no? Entonces, y en el tema de salud y educación primaria tiene que ver con el trabajo. Entonces, aquí sí tenemos un componente fuerte también, porque tiene que ver con la ley, ¿no? Hay una ley, la ley 29783, que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Hay una ley donde nos obliga a las empresas y a las entidades, incluso del Estado, a implementar esta ley, que también puede estar implementada con otro estándar, que es la norma ISO 45001, pero tenemos una ley, por eso que tenemos también un puntaje importante, ¿no? En la siguiente lámina, tenemos enseñanza superior y formación. Entonces tiene que ver con cómo nosotros como país comenzamos a producir, y cuando hablo de producir es bienes o servicios, que nos permitan a nosotros comercializarlo con una mayor eficiencia y un mayor valor agregado. Eso tiene que ver con enseñanza, ¿no? Entonces, y es por eso la calidad educativa, ¿de acuerdo? Y aún así algunas personas del Congreso quieren cambiar el tema de la SUNEDU, etcétera. No, ese es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces tienen que limpiar, tenemos que tener sólidas bases de institutos superiores tecnológicos, tenemos que tener buenas universidades, ¿no? Entonces no podemos tener cualquier universidad, y tenemos que limpiar, y ahí se comenzó a hacer un buen trabajo con la SUNEDU. Ahí comenzamos a avanzar y hemos retrocedido, pero bueno, no voy a entrar en el detalle, pero se nota justamente en las calificaciones que tenemos. Entonces, en el tema de enseñanza superior y formación necesitamos más institutos, más que universidades. En nuestro país necesita más técnicos. Estamos llenos de profesionales que en este momento
incluso no están alineados a las nuevas herramientas de gestión. Entonces, y estamos viéndolo. Vemos cómo en muchas entidades del Estado, dirigidas por muchos años por algunos colegas nuestros, o muchos de ustedes también, muchos de ustedes, y lo decimos así abiertamente, no están todavía capacitados en temas de gestión. No comprenden lo que significa gestionar recursos. Pueden ser muy buenos ingenieros en su tema, ¿no? En su capítulo, pero en la parte de gestión no. Y necesitamos hacer cambios, ¿no? Al igual que en una empresa privada también. Entonces, en ese sentido, nos lleva al punto 5, enseñanza superior de formación, eficiencia del mercado de bienes, que tiene que ver con la forma como podemos producir y comercializar de una manera más eficiente en torno a nuestros mercados. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene nuestro tratado de libre comercio, cómo estamos trabajando con los tratados de libre comercio, cómo estamos aprovechando, ¿no? nuestro intercambio de bienes. Entonces, ¿qué tan eficientes somos? En el punto 7, eficiencia del mercado laboral, cuando vino Paul Krugman aquí al Perú, hace muchos años atrás, el Premio Nobel de Economía, él dijo algo muy interesante, ¿no? Vaticinando. Y les hablo hace más de 10 años. Vino a la Universidad de San, y lo que dijo fue algo interesante. Dijo, la competencia no es entre universidades, no son entre las universidades del Perú. El profesional peruano va a comenzar a competir con profesionales de otros países. Y lo que dijo fue algo que impactó al público en ese momento, ¿no? Todos, casi la mayoría, docentes y alumnos de la universidad, y había dicho lo siguiente, que la India estaba mirando a Latinoamérica, porque para poder desempeñar su desarrollo ya no veían dónde trabajar en la India ni tampoco en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica, porque habían identificado una brecha enorme en el tema de competencias técnicas, ¿no? Y por lo tanto iban a venir a nuestro país, al igual que muchos de la China, para poder comenzar a trabajar en nuestro país, ¿no? Entonces, y no estuvo muy, muy lejano de todo lo que estaba mencionando. Entonces está el tema de la eficiencia del mercado laboral, y cada vez es más exigente y nos exige a nosotros mayor nivel de formación, y que sobre todo tiene que ver con un tema de transformación digital. Y no estoy hablando de industria 4.0, no estoy hablando de calidad 4.0, eso todavía nos falta mucho aquí en nuestro país, pero sí un tema de transformación digital, ¿no? Que más adelante también lo mencionaré. Y luego tenemos el desarrollo del mercado financiero. Entonces, el desarrollo del mercado financiero es amplio, es enorme, pero, por ejemplo, tenemos los bonos de carbono. Solo las grandes empresas lo utilizan. ¿Por qué no lo podemos utilizar las medianas empresas? Los bonos de carbono, ¿no? Entonces, y los bonos de carbono es tema tangible, es cantidad de CO2 que tú emites al medio ambiente, que tanto estás mejorando tu sistema de producción o producción más limpia, y luego toca la puerta a la cámara de bonos de carbono y dices, necesito dinero. Y en vez de ir al banco, tienes un canal. Entonces, existen muchos canales de desarrollo de mercado financiero que no necesariamente los conocemos. Y la gran preocupación es que todo lo que estoy mencionando lo conoce principalmente la mediana y gran empresa. Y de la misma mediana empresa es un porcentaje pequeño quien conoce todos estos instrumentos. Y en la pequeña empresa, en realidad, muy pocos, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un tema que a nivel país y a nivel estructural todavía nos falta mucho por desarrollar, ¿no? Por eso que hay muchas universidades que te dicen, te voy a formar que tú seas el visionario de tu propia empresa, no para que trabajes en una empresa. Y en ese sentido, pues, somos un país de micro y pequeñas empresas. En la siguiente lámina, por favor, tenemos la preparación tecnológica. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para este mundo tan globalizado? Entonces,
La tecnología cada vez más nos sorprende, cada vez más crece a pasos agigantados. Y hoy en día incluso vamos a una empresa y tú ves un robot, que es tan normal ver a un robot en cualquier empresa, aquí en nuestro país. Cuando digo un robot es un brazo mecánico que puede soldar, que puede hacer cortes, ¿no? Entonces, los encontramos en las empresas. Hace 20 años atrás solamente las empresas grandes podían tener a una forma de esta naturaleza y a su vez tampoco había profesionales. Hoy en día tenemos ingenieros mecatrónicos. Entonces la tecnología tiene que ir, y va evolucionando, va avanzando, pero ¿qué tanto estamos nosotros desarrollándonos para ello? Y en este punto estamos muy débiles, ¿no? Estamos muy débiles. Ustedes pueden revisar a mucho detalle los informes del Foro Económico Mundial y van a encontrar que como Perú estamos bastante bajitos, ¿no? En este aspecto. El tamaño de mercado, en el punto 10, tamaño de mercado, tiene que ver con el qué tanto estoy produciendo y cuánto vendo. ¿De acuerdo? Una microempresa peruana y una microempresa alemana son totalmente diferentes. Una microempresa en el Perú es porque tiene desde 2 trabajadores o a más, y que tiene un nivel de facturación bastante pequeño, o sea, más de subsistencia muchas veces. Una microempresa alemana te produce para el mundo, te produce para todo Alemania. Tiene una forma de trabajo diferente, porque tiene que ver mucho con la forma como ha sido formado, con los conocimientos que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo siempre insisto que es un tema de formación y capacitación, realmente. Por lo tanto, nuestro tamaño de mercado es pequeño, pues no producimos a gran escala, no podemos producir a gran escala. Y no es porque no queremos, no podemos porque no hemos desarrollado la forma de hacerlo, sobre todo a nivel de pequeña empresa. No voy a hablar de microempresa, de pequeña empresa. Una articulación horizontal, una articulación vertical, una articulación concéntrica. No hacemos eso, no hacemos como sí sucede en otros países. Entonces, tenemos limitación, por lo tanto no podemos generar mayor valor. En el tema de innovación, el punto 11, tiene que ver con cómo las empresas comienzan a trabajar para poder entregar productos y servicios de mayor calidad, incorporando innovación, y sobre todo cómo pueden hacer una articulación vertical. Una articulación vertical es cuando tú te conviertes en un proveedor, ¿no? Como otra empresa. Entonces, pero bueno, el tema empresarial y las formas empresariales no los vamos a tocar en este webinar, pero sí necesitamos comenzar a trabajar en innovación, y las propias empresas no trabajan en innovación. Muy pocas empresas destinan recursos para innovación, ¿de acuerdo? Y tiene que ser como innovación todo aquello que tiene que ver con tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el Foro Económico, lo que dice es que la innovación tiene que ver con la forma como tú vas a, tu empresa o la institución comienza a adaptarse a las tecnologías exógenas, es decir, a la tecnología externa a la organización. Hay otra definición de innovación donde incluso innovación tiene un concepto más amplio. Para el foro, la innovación tiene que ver cómo tú utilizas de una manera positiva todas las tecnologías que se han desarrollado de manera exógena y las llevas o las traes a tu empresa. Y es por eso que es importante que los empresarios pues estén en las ferias, que estén visitando cuáles son las ferias de maquinarias. Muchos empresarios peruanos viajan incluso a ferias que están fuera del país para ver máquinas, equipos, e incorporarlos a su organización. Conozco muchas de estas empresas, ¿no? En el cual comienzan a hacer un tema de retorno sobre la inversión, hacer un ROI, ¿no? Entonces, el ROI, que es el retorno sobre la inversión, y comienzan a ver máquinas que vieron en la feria de Japón o en la feria de maquinarias alemana y comienzan a traerlas. Entonces, pero ahí tienes justamente tu brazo más importante, el banco, ¿no? Pero bueno, entonces, y el último punto con el cual nos miden es la sofisticación de los negocios.
En este caso, tiene que ver cómo el país y las empresas comienzan a trabajar de manera articulada para poder entregar productos de alta calidad. Y ahí tenemos que decir, muy cierto, es calidad. Tenemos que hablar de calidad. Entonces, la calidad de nuestras operaciones, la calidad con la cual entregas el producto, la calidad con la cual entregas el servicio, ¿no? ¿Con qué calidad lo estás trabajando? ¿Cuáles son tus planes de aseguramiento de calidad que tú tienes? ¿Cuál es tu nivel sigma de trabajo? ¿No? ¿Con qué nivel sigma estás trabajando? Entonces, en ese sentido, trabajar con niveles 5 sigma es interesante. Mejor aún si trabajamos a un nivel de 6 sigma, ¿no? Y muchas veces no entendemos incluso el concepto, ¿no? 6 sigma, ¿y qué significa? ¿No? 6 sigma es una métrica que no es sencilla, no es fácil de lograr. Significa que 1 millón de productos, que en cada millón de productos tú vas a poder identificar 3,4 defectos. O sea, divide 3,4 defectos. Redondéalo a 4 defectos si gustas. En 1 millón de productos te permite solamente 4 defectos. Divide 4 entre 1 millón y te va a salir 0.00004. ¿No? Entonces estamos aproximándonos al cero. Y ese es un nivel esa es una métrica de excelencia. Para mí sí. Hay muchos que dicen que no. Para mí sí, en lo particular, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, lo filosófico déjalo por un lado, seamos más ingenieros, aterricemos y dime cuál es la métrica. Entonces, hay métricas hoy en día para poder hablar de métrica de calidad y ir hacia la excelencia. Entonces, estos puntos, estos parámetros, quería mencionarlos rápidamente para luego ya entrar en el detalle de la excelencia. ¿Qué significa excelencia y cómo podemos lograr la excelencia en una organización o en una empresa? Entonces, en la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, ahí tenemos un extracto. Este es el puntaje que tenemos y la posición. En el año 2018 estamos en el puesto número 63 de 140 países evaluados, ¿no? Entonces, estamos todavía lejos. Y ustedes van a darse cuenta, ¿no? Y el puntaje es 61.3. ¿Cuál es el puntaje máximo? 100. Pueden revisar el documento, creo que en el año 2018, si mal no recuerdo, son como 600 páginas donde están todos los países. Pero lo que nos interesa a nosotros como Perú es, bueno, ven lo que está aquí, 100 puntos, ¿no? Lo que está 100 puntos, lo que está en medio rosado, 100 puntos, eso es en el entorno macroeconómico. Estamos bien, y de hace muchos años. Hemos venido con esa tendencia, obviamente 2018, 2019, 2020, hasta ahí. 2021 sí hemos retrocedido un poco, ligero. Y luego en el tema de capital humano, que tiene que ver con el tema de la seguridad, luego trabajar con seguridad, sí estamos altos también, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras debilidades y ustedes pueden analizarlas en más detalle. Este webinar no está orientado a hacer el análisis de competitividad país, sino más bien cómo desde la excelencia contribuimos hacia la competitividad país. Entonces, y si vemos en la siguiente lámina estamos en el puesto 65, ¿no? En 2019, en el puesto 65 de 141 países con un puntaje de 61.7. En realidad, permítanme decirles que los puntajes de 61, estamos ahí, en ese rango de los últimos 20 años. No hemos avanzado mucho, fluctuamos, avanzamos un poco, retrocedemos, avanzamos. Para el 2022, competitividad país se va a ir hacia abajo, se los aseguro, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que no ata y desata. Y en ese sentido, cuando nos evalúan, sale a la luz todo esto, ¿no? Entonces, y a veces uno dice, ¿no? ¿Cómo hablan de nosotros? ¿Cómo hablan de nosotros? No, eso es público, ¿no? Así nos miden, así nos están mirando. Entonces, ahora viene el tema, como competitividad país tenemos que desarrollar muchas cosas. Y aquí no vamos a entrar en el detalle de cada uno de los pilares porque es un tema más macroeconómico, es un tema más de políticas públicas, ¿de acuerdo? En el cual, pues, hablaremos en algún momento sobre políticas públicas, pero no en este webinar.
Ahora, si seguimos con la exposición, en la siguiente lámina, ahora queremos ver, si queremos mejorar la competitividad país, lo que tenemos que hacer es incrementar la productividad. ¿De acuerdo? Entonces, la productividad no vamos a medir, o sea, ya puse la definición de la RAE en términos más sencillos, en términos de ingeniería, la productividad son fórmulas, pero en resumen productividad es hacer más con menos. Si queremos darle un término muy sencillo, nadie me preguntaron, ¿puedes definir productividad para personas comunes, es decir, que no sean ingenieros? La respuesta es hacer más con menos recursos. Eso es incrementar una productividad. Así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, hay definiciones más complejas, cuando hay formas, excelente. Pero el objetivo es hacer más, pero con menor cantidad de recursos. Y hacer más con alta calidad y con menor cantidad de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente lámina, excelencia operacional. Y nos vamos con la definición de la Real Academia Española nuevamente, ¿no? La Real Academia Española lo que dice que excelencia, ¿qué significa? Se entiende por aquello superior en calidad. Entonces ya nos está diciendo que tengo que hacer un producto o un servicio de alta calidad. Y la calidad se mide, ¿de acuerdo? Y a su vez, lo que nos dice es que sea digno de singular aprecio o estimación. Claro, que cubra una necesidad, que cubra una expectativa. ¿Correcto? Y en ese sentido, lo que se busca obviamente es entregar un producto y un servicio, un producto o un servicio de alta calidad. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a hablar de qué significa calidad, simplemente lo que hay que producir es con calidad. Y entiéndase que la calidad es cuando tú cumples las necesidades y expectativas de quien va a recibir el producto o servicio. ¿De acuerdo? Entonces, hay gran calidad, ¿no? Hay gran calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo también puede ser pobre calidad? ¿De acuerdo? Entonces, el punto está, ¿qué es lo que estamos definiendo por calidad? Y la definición de calidad incluso te la define quien recibe el producto o servicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora, en la siguiente lámina, si queremos aterrizarlo más, yo propongo una definición, ¿no? Un poquito más amplia, en donde la excelencia profesional desde el punto de vista de un directorio, ¿no? Cuando participamos en directorios, muchos de ustedes seguro participan en algún directorio, lo que decimos es lo siguiente, ¿no? Y es por eso que pongo esta definición, es una definición propia, en donde, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos la excelencia operacional? La excelencia operacional para nosotros la vemos como que queremos maximizar la eficiencia y la rentabilidad. ¿Sí? Si soy una empresa, lo que busco es rentabilidad. Y si soy una organización del Estado, si es una empresa pública, busca rentabilidad, porque es una empresa pública que tiene que generar resultados. Y si soy una entidad del Estado que brinda servicios, presupuesto por resultados. ¿De acuerdo? Pero todo es rentabilidad. Hay rentabilidad social, como también hay rentabilidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es buscar o maximizar la eficiencia, la rentabilidad, incorporando también estándares de gobierno corporativo. Y ahí viene el tema, son seis principios de gobierno corporativo que tenemos que incorporarlo. Y los principios de gobierno corporativo no están orientados solamente para empresas que cotizan en bolsa. Ese es un gran error. Yo puedo, sin cotizar en bolsa, puedo tener un directorio. Y si yo tengo un directorio, ¿puedo poner un estándar? Sí, por supuesto que sí. ¿Y es auditable? Sí. ¿Y se evalúan los directores? Sí. Entonces, tener estándares de gobierno corporativo, cumplir con los criterios Environmental, Social and Governance, son nuevos criterios, hay informes técnicos que incluso se les pide a las empresas que cotizan en bolsa, pero también a aquellas que reciben financiamiento. Hay empresas que reciben financiamiento. Lamentablemente, lamentablemente en términos peyorativos, es que quienes reciben financiamiento son las grandes empresas. Y la pequeña y mediana, ¿por qué no recibe financiamiento? Porque no lo busca o no sabe cómo buscarlo. Existen fuentes de cooperación internacional que buscan cómo colocar recursos.
¿no? Para poder mejorar justamente, principalmente el tema ambiental. Entonces, tener criterios ESG, hice una ponencia presencial, me acuerdo, en el Colegio de Ingeniería del Perú, no me acuerdo si en julio o agosto de este año, sobre este tema, sobre esta temática de los estándares ESG, ¿no? Entonces, pero también tenemos que producir y buscar la excelencia a través de un plan de aseguramiento de la calidad. Pocas empresas tienen un sólido plan de aseguramiento de la calidad. Los controles de calidad no son los mejores. El control simplemente controla si hicimos bien o hicimos mal, pero un plan de aseguramiento se asegura, valga la redundancia, de prepararnos para que el producto o servicio salga bien, ¿no? Entonces, tengo un plan y luego lo ejecuto, ¿no? Entonces, en ese sentido, y luego tengo que gestionar los activos. Y la gestión de los activos tiene que ver con de la cuna a la muerte, ¿no? Del activo. Desde que se programa, se planifica, se compra, se administra el activo, se le da mantenimiento al activo y se le da de baja al activo. Hay una gestión del activo que tiene que ver, un tema muy importante en las organizaciones. ¿De acuerdo? Porque el activo, si estoy en una empresa, en una fábrica, si soy un tema que estoy produciendo, productos, ¿no? No servicios, productos. La eficiencia global efectiva debería ser mayor o igual a 95%. Pero muchas empresas ni idea tienen de lo que es un OEE. No, bueno, las empresas mineras, las empresas grandes sí, pero ya les dije, nuestro parque industrial, por llamarle de una otra forma, nuestro conglomerado de empresas, 94% es micro y pequeña empresa. No conoce, no tiene este conocimiento y no tiene cómo, ni siquiera sabe cómo medirlo, ¿no? No es que sean todas, pero en realidad podría ser que de ese 94%, el 1% yo diría que conoce algo de esto y el resto no. Entonces necesitamos trabajar bajo estos temas de gestión de riesgo, cómo gestionamos riesgos, cómo gestionamos por procesos, innovación, transformación digital. Nuevamente estoy hablando de transformación digital, no estoy hablando de revolución industrial 4.0 ni calidad 4.0, eso todavía nos faltan muchos años para eso. Pero sí, lo que estoy mencionando, sí podemos aterrizarlo, sí podemos hacerlo hoy, ¿de acuerdo? Y que nos permita pues a nosotros el máximo valor por unidad o servicio entregado. Ahí hay una palabra máxima que hay que eliminar. En este caso, que permita generar el máximo valor por unidad o servicio entregado, ¿no? Entonces, en ese caso, esta es una definición un poquito más aterrizada que nos va a ayudar a un modelo. En la siguiente lámina, por favor, quiero presentar en la siguiente lámina algunos modelos. Hay modelos que ayudan mucho. Este es el modelo de Chevron, ¿no? Entonces, Chevron, que es creada en el año 1911 en California, en Estados Unidos, utiliza el concepto de empresa de clase mundial para llamarse como excelencia operacional, ¿no? Entonces, hay definiciones incluso de clase mundial a través estadístico, donde dice que soy una empresa de clase mundial cuando llego a un valor de 6 sigma. Cuando produzco en mi línea de producción estoy trabajando bajo un nivel de 6 sigma, que tiene que ver con una metodología. Entonces, para ser una empresa de clase mundial, Chevron lo que dice es que tiene que tener un lugar de trabajo sin incidentes y libre de lesiones. Se enfoca en la persona. Es la definición de Chevron. Se enfoca en la persona. ¿De acuerdo? Y luego lo que dice es que va a hacer todo un trabajo muy fuerte con las personas, porque son las personas las que producen, pero a su vez hay unas expectativas. Las expectativas con las cuales va a trabajar son recogidas a través de los propios trabajadores. Entonces, la base de la excelencia operacional de Chevron es 0 accidente. Esa es su métrica. 0 accidente. Así como lo definió. ¿De acuerdo? Entonces, y es por eso que en la base de esta casa, ¿no? En la casa de clase mundial de Chevron, lo primero que dice es tengo que trabajar bajo un enfoque por procesos y con estándares.
Y dentro de los estándares tengo que trabajar con seguridad y salud de la persona, y ahí trabajan con ISO, antes trabajaban con NOSA, luego con OSHA, y hoy en día trabajan con ISO 45001, y hablan de confiabilidad, y entonces interviene la estadística muy sólida, muy fuerte, seguridad del proceso, cuidado del medio ambiente y eficiencia, y ese es su modelo. Ese es el modelo de Chevron. Entonces, no existe un único modelo. Existen modelos, ¿de acuerdo? En la siguiente lámina, tenemos DuPont. DuPont es una empresa con 64.000 trabajadores aproximadamente en todo el mundo. Se fundó en el 19 de julio de 1802 por un franco-americano de apellido DuPont, por eso la empresa se llama DuPont, el nombre es de su apellido. Es una empresa multinacional, ¿no? Dedicada fundamentalmente a varias ramas industriales de la química, ¿de acuerdo? Pero también, dentro de ello, le ofrece muchos servicios a la NASA. Aquí en el Perú lo tuvimos, si más no recuerdo, al gerente de calidad de DuPont en el año 2007 o 2008, donde nos hablaba de cómo ellos trabajaban la excelencia operacional, ¿no? Y donde decía cómo trabajaban a niveles de calidad mundial y eso. Entonces, cuando lo escuché a él, me entendí que sí se puede aterrizar el tema de excelencia operacional. Y para ellos lo aterrizan en tres columnas, ¿no? Productividad de los activos, efectividad del capital y gestión de riesgo de operaciones. Ese es su modelo, ese es el modelo de DuPont, ¿no? Entonces, en el primer modelo, en el primer pilar donde dice productividad de los activos, está el tema de mantenimiento. Entonces aquí ingresa con la confiabilidad de los equipos, el mantenimiento preventivo, predictivo, un mantenimiento autónomo, mantenimiento en base a confiabilidad. Capacidad de fabricación, el CPK. ¿Con qué CPK estoy trabajando, no? CPK, lo mínimo que esperamos en un tema de producción es un CPK mayor o igual a 1.33 en cualquier servicio, en cualquier industria, ¿no? Entonces, optimización energética, infraestructura de instalaciones, integridad mecánica, calidad del producto y control del proceso. Entonces, son varios puntos que tocan ellos, ¿de acuerdo? Solamente calidad del producto y control de procesos es un punto enorme, ¿no? Integridad mecánica, lo mismo. Infraestructura de instalaciones, etcétera. Entonces, dentro de lo que es productividad de activos, tienen bien claro cuáles son los componentes que para el pilar de productividad de activos tiene que cumplir. Y el otro pilar, que es efectividad de capital, donde está la planificación empresarial, o sea, el tema de planeamiento estratégico, la planificación de instalaciones, planificación de proyectos, implementación de proyectos. Ahí tiene que ver justamente con el tema de la gerencia de proyectos. Y muchas organizaciones tienen portafolio, programas y proyectos, ¿no? Entonces, en nuestras empresas de repente trabajaremos a nivel de proyectos. No somos tan grandes como empresas. Hay empresas grandes aquí en nuestro país que sí trabajan a nivel de programas, ¿no? Una que otra trabaja a nivel de portafolio de proyectos. Y luego tenemos el otro pilar, gestión de riesgo de operaciones. Los sistemas técnicos de seguridad de instalaciones, eléctricos. Aquí viene todo el tema del sistema de gestión de seguridad, de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Y viene, por lo general, las empresas de esta naturaleza tienen una gerencia corporativa de riesgos. Ahora, voy a presentarles un modelo que es de un español, es un doctor ingeniero español. Ese es un modelo muy aterrizado y sobre ese modelo yo he hecho algunas adaptaciones. Por favor, en la siguiente lámina. En este modelo, lo que se dice es lo siguiente, ¿no? Para poder hacer la excelencia operacional, lo primero que tenemos que definir nosotros es, como empresa, ¿qué es una excelencia operacional? Es lo primero que tenemos que establecer. ¿Qué es excelencia operacional? Tenemos que tener como empresa nuestra propia definición. La excelencia operacional
se aterriza y no existe un único modelo. O sea, la empresa va formulando su modelo. Tú puedes partir sobre un modelo base, pero luego la empresa construye su modelo. Para eso tienes que trabajar con un consultor que te permita, obviamente, llegar a estos niveles, porque es un tema más filosófico, pero luego hay que aterrizarlo, ¿no? Muchas empresas se quedan en lo filosófico, pero nunca lo aterrizaron. Entonces, lo que tienes que tener es una definición de excelencia de organización y hacia dónde quieres ir como empresa. Y hacia dónde quieres ir, quien te lo dice es la excelencia operacional, la decisión hacia dónde queremos ir, lo define el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, obviamente, para que sea sólido y fuerte y robusto, tiene que tener estándares. Entonces, lo que siempre yo digo es incorporar los estándares de la OCDE. Tú buscas estándares de la OCDE para el gobierno corporativo y te va a salir el estándar. Son 6 principios. Claro, necesitas ayuda, obviamente, para poder implementarlo. Tienes que conocer de qué se trata. Y luego están los criterios ESG. ¿De acuerdo? Algunos de ustedes seguro ya escuchó de los criterios ESG. No estoy seguro si alguno de ustedes haya hecho algún informe ESG. Para eso están los estándares GRI. No es nada complicado. Tampoco es sencillo, pero no es nada complicado. Entonces las empresas tendrían que ir haciendo esto. Ahora, si me preguntas, ¿es solamente para empresas grandes? No. Las empresas pequeñas, ¿no? Las empresas pequeñas, no hablo de micro, las empresas pequeñas tienen que ir aprendiendo, pero para eso necesitan profesionalizar su dirección estratégica. ¿Qué significa? Como en cualquier parte del mundo. El quien dirige la empresa, el dueño de la empresa, es quien creó la empresa, excelente, pero necesita asesoría para poder orientarlo. Las empresas grandes no, pues porque son los supergerentes, los que estudiaron en las mejores universidades del mundo y entonces comienzan a trabajar y dirigir. Pero una pequeña empresa, no. Cuando hablamos de estándares corporativos, estoy hablando un poco más de pequeña empresa que está casi en el límite de pequeña empresa para mediana empresa. ¿De acuerdo? Microempresa no, porque la microempresa es muy volátil. Entonces, de cada 10 microempresas que se forman, 2 sobreviven. 2. Y de estas 2, las que sobreviven después de 3 años, es una. Entonces, en resumen, de cada 10 microempresas que se forman, una es la que sobrevive después de 3 años. Y si sobrevive después de 3 años, sigue para adelante. Entonces, normalmente hay un enfoque muy fuerte que yo siempre digo es, hay que fortalecer a la microempresa, sí, pero para estos estándares de excelencia operacional es cuando ya tienes es algo más estable, más sólido. Estamos hablando ya de que tienes un nivel de producción más estable, un nivel de producción con cuotas de mercado, etc. Entonces, tenemos la excelencia operacional, que es el punto 2, pero el punto 1 es tenemos que tener un diagnóstico y una hoja de ruta. ¿Qué es el diagnóstico? Es lo que hacemos los consultores, pues. Es la forma como tú quieres definir, estás concibiendo la excelencia operacional y luego sobre ello comenzamos a construir un diagnóstico. ¿De acuerdo? No es un diagnóstico estándar, es un diagnóstico ad hoc para la empresa. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con cuál es tu participación en el mercado, cuáles son las expectativas que tienes del negocio, los desafíos. Hay una serie de involucramiento mental que te lo da la alta dirección, obviamente. Y cuando tenemos este diagnóstico, lo contrastamos con ciertos objetivos e indicadores, donde está la eficiencia global efectiva, que es el OEE, está el tema de niveles de productividad, beneficios esperados, y comenzamos a armar, ¿no?, un set de indicadores hacia donde quisiéramos llegar. Y el día que lleguemos a esos indicadores, vamos a decir que eso es nuestro concepto de excelencia operacional. Si tenemos esto, entonces lo que sigue es establecer las estrategias. ¿De acuerdo? Entonces debo establecer estrategias para cada uno de estos indicadores, obviamente. Y aquí las estrategias podríamos decir que las podemos condensar en 5 puntos, ¿no? O 5 niveles, en 5 puntos. El negocio, donde tienes que tener un business plan, cuál es el hacer que lleva el negocio, ahí están todas tus estrategias empresariales. El tema de procesos, podemos hablar de la ISO 9001,
como un estándar específico, no, general, no específico, personas a través de la seguridad y salud en el trabajo con la norma ISO 45001. En lo que es activos existe una norma que es la norma ISO 55001. Lo que es medio ambiente es la norma ISO 14001. ¿De acuerdo? Entonces, y luego, ¿qué es lo que tenemos? Luego lo que tenemos es un plan de acción. El plan de acción nos lleva a gerenciar cada uno de estos, cada una de estas estrategias tiene desarrollos, o sea, hay que implementarlo. Véanlo como proyectos. Entonces tiene que haber un project manager, ¿no? Y luego tener una gestión de proyectos. Entonces la gestión de proyectos es como tú vas a ir desarrollando e implementando la excelencia operacional. La excelencia operacional no es algo que tú vas a lograr en un año. Y ese es un punto que quiero mencionarles. No es en un año. La excelencia operacional se logra con incorporación de cultura de excelencia. Entonces, en ese sentido, te va a tomar 2, 3 años, tal vez, hasta llegar al nivel de excelencia. Por eso que muy pocas empresas planifican incluso en estos niveles, hablar de 3 años es un corto plazo para lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, hay empresas que trabajan y piensan a 30 años, 40 años. Toyota, cuando comenzó a trabajar por primera vez todo su tema de su modelo de gestión, que es el Toyota Production System, hoy llamado Toyota Way, porque ya cambió. El mundo lo conoce como Lean Manufacturing, ¿no? Toyota creó su modelo y ese es su modelo de excelencia, ¿de acuerdo? Taishi Ono decía que ese era su modelo de gestión y le tardó más de 25 años hacer el modelo, pero hoy en día mira los resultados. Entonces, cuando hablamos de esto, pues el dueño de la empresa a veces piensa que esto es desarrollarlo rápido. No. Hay algunos puntos clave que puedes mejorar y en 6 meses muestras resultados bien interesantes, ¿no? Como mejorar la calidad, eso sí, pero incorporar excelencia operacional es amplio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando lo aterrizamos, existen herramientas, ¿no? y metodologías. Y entonces aquí está la gestión del riesgo, risk management, tenemos design thinking, tenemos gestión de activos, tenemos lean management, ¿de acuerdo? Tenemos Six Sigma, o sea, tenemos una serie de metodologías que están probadas y comprobadas. Está la transformación digital, ¿de acuerdo? Entonces, y para la gestión de riesgo tenemos la ISO 31000. Entonces, ya hay metodologías. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la organización para convertir mi empresa en una excelencia operacional, en ser excelente operacional? Y ustedes tienen que definir cuáles son las métricas que quieres lograr, ¿de acuerdo? ¿Y todo esto para quién? ¿Para quién trabajamos? Primero que en el punto 5 establecemos un modelo. El modelo no es único, no es un copia y pega, no. El modelo se construye para la organización. Podemos partir sobre un modelo base, como el que estoy mostrándoles. Este modelo, incluso yo lo he adaptado, ¿no? Sobre el modelo desarrollado por el doctor Luis Amendola, ¿de acuerdo? Pero yo lo he adaptado de manera genérica igual. Luego, cuando lo aterrizo en una empresa, lo vamos trabajando como un modelo, ¿no? Y en otros casos lo trabajamos con el directorio y trabajamos con los directores, ¿no? Entonces, ¿pero todo esto para quién? Para nuestros clientes, pues, y partes interesadas. No somos una beneficencia, ¿no? Entonces, lo que queremos es más, una beneficencia hoy en día incluso puede ser excelente. Sí, por supuesto, porque va a manejar eficientemente sus recursos. Entonces, pero en realidad trabajamos para alguien, ¿no? Como empresa trabajamos para alguien. Si soy una entidad del Estado, trabajo para el ciudadano. Pero ¿puedo trabajar una excelencia operacional? Sí. Hay entidades del Estado que trabajan bajo un enfoque de excelencia operacional. El RENIEC está trabajando sobre su modelo de excelencia operacional.
Sedapal está trabajando sobre su modelo de excelencia operacional y le está tomando tiempo sacar el modelo. Todavía no lo han implementado, sacar el modelo, construir el modelo. En empresas privadas, sí hay empresas privadas que tienen un modelo de excelencia, ¿no? Entonces, que vienen trabajando y vienen trabajando muy fuerte en el modelo y luego lo están implementando. Entonces, en este caso, ya resumiendo, podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Un ejemplo de excelencia operacional. Esta es una empresa peruana, ¿de acuerdo? Y quiero mostrarles el video, del video de AGP, con la cual nosotros trabajamos en los respiradores mecánicos, pero quiero que conozcan qué es AGP, ¿no? Y cómo trabaja bajo un concepto de excelencia operacional para otra empresa de excelencia operacional que es Tesla, ¿no? Entonces, AGP es una empresa peruana, es la única que le brinda los parabrisas a Tesla. No hay otra empresa que le brinda parabrisas a Tesla, a los autos Tesla. Entonces, por favor, si ponen el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, yo ya había hecho un video respecto a esta empresa, pero YouTube me lo borró. Así que les traigo de nuevo este video. ¿Sabían ustedes que una empresa de alta tecnología peruana es la que fabrica los parabrisas para los autos Tesla? Sí, es el grupo AGP, y es quizás el mejor secreto guardado de éxito empresarial peruano en el mundo. Realmente impresionante lo que está logrando esta empresa peruana. Pero además de fabricar los parabrisas para Tesla, esta empresa también es el que inventó el vidrio blindado. ¿Sorprendidos? Antes de continuar, veamos un poco de la historia del grupo AGP, una empresa 100% peruana. Su historia comenzó en 1965, cuando se funda Autoglass Peruana, creando lo que sería la semilla del grupo AGP. Para ese entonces, el Perú tenía industrias automotrices y de construcción que requerían de un proveedor de lunas de alta calidad. Todo iba viento en popa, e incluso en el año de 1976, AGP ya dedicaba al menos el 50% de su producción a la exportación a todos los continentes, convirtiéndose en un importante participante global del segmento. Sin embargo, como todo en la vida, habría nuevos retos en el horizonte. En la década de los 80, la competencia se había multiplicado y enfocaban sus esfuerzos en la producción automotriz a gran escala. Las grandes productoras de cristal flotado del mundo como PPG, Pilkington, Saint-Gobain iniciaron la producción de vidrio automotriz a gran escala, lo que afectó a la compañía, y AGP tenía una decisión crucial por delante: mantenerse en su zona de confort y competir para sobrevivir desde ahí, o innovar y tomar la delantera. Felizmente para los intereses de AGP, se decidieron por la segunda opción, la de innovar. Es así como en los años siguientes, la empresa decide apostar por la exploración de nuevas tecnologías, buscando nuevas ventajas tecnológicas aplicadas a generar productos de mayor valor agregado. Este nuevo enfoque permitió a AGP obtener su primera patente de vidrio de seguridad, más conocido como vidrio blindado. Sí, lo escuchaste bien. Una empresa peruana lo hizo. La primera de una serie de patentes y certificaciones internacionales que los diferenciaban de sus competidores. Inician así una etapa de posicionamiento y crecimiento que se mantiene hasta el día de hoy. Sus vidrios blindados son utilizados por las principales figuras políticas del mundo. Incluso el papamóvil usa sus vidrios blindados. Ahora último, AGP envió a Rusia su producto para que se equipe la limusina de Vladimir Putin con su producto, demostrando así que en el Perú los productos se fabrican con gran calidad. Pero sigamos con la historia. En 1989, AGP abre su segunda planta en Colombia. Pero no quedarían ahí. Ellos tenían ganas de expandirse a todo el mundo. Es por eso que en el año de 1998 entran al mercado asiático, aliándose con una empresa japonesa, precisamente Northglass. Pero el gran salto vendría después del 1 de julio del 2003,
cuando nace una de las empresas tecnológicas más importantes de los últimos tiempos. Te hablamos de Tesla. Esta empresa empezó con la fabricación de autos eléctricos, con su modelo X. Ellos querían un vidrio inteligente y para eso buscaron proveedores en todo el mundo. Muchas empresas en Francia y Japón creían que lo que Tesla pedía era algo imposible, algo que para esos años no estaba al alcance de la tecnología. Sin embargo, para AGP, una empresa peruana, aquello no era imposible, sino más bien era todo un reto. Es por eso que crearían su división de AGP E-Glass. Y es así que el pedido de Tesla con gusto pudieron cumplir. Tesla quedó encantado y maravillado con este producto, que aparte de ser curvo, era inteligente, pues permitía la incorporación de sensores para el piloto automático en este modelo de auto. Es así que lanzaron al mercado su modelo X con los parabrisas de AGP. En el 2004 cambia de denominación de Autoglass Peruana a American Glass Products. En el 2010 abriría su tercera planta en Brasil y ese mismo año crearía su división de AGP Defensa, orientado a crear vidrios blindados para usos militares, haciendo contratos muy importantes con fuerzas militares en todo el mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, etc. En el 2015 construye su cuarta planta, la segunda en el Perú, y en el 2018 la empresa adquiere a su competencia en Europa, la empresa Soliver Safety Glass, así entrando con todo al mercado europeo. Ok, a ver. Entonces, conclusiones, ¿no? Conclusiones. Vamos a la siguiente lámina. Tengo 5 conclusiones, 6 conclusiones. La excelencia operacional es planteada por la alta dirección y es quien asume su implementación. No es de otra responsabilidad de la alta dirección. Si hay un directorio, es el directorio quien busca la implementación, quien lo establece como una estrategia, lo incorpora al plan estratégico y se comienza a trabajar el tema de la excelencia operacional. La segunda conclusión, no se logra de manera rápida. Es incorporar cultura de excelencia dentro de una empresa u organización, por lo cual no es un camino corto. La excelencia operacional no es un vocablo. Se debe tener un modelo ad hoc para cada empresa o organización. Puedo partir de un modelo, pero luego lo customizamos, lo aterrizamos a la realidad de la organización. Para eso es importante, obviamente, en el punto 4 lo menciono, es fundamental el diagnóstico y la hoja de ruta, ¿no? Y ese es el trabajo importante que lo pueden hacer con un consultor o ustedes mismos con su empresa, establecer cuál va a ser la definición de la excelencia operacional, cuáles van a ser las métricas y cuál es la ruta que yo voy a seguir a partir de un diagnóstico, obviamente, que permita a la empresa lograr esta excelencia operacional y cómo va a medir esa excelencia operacional. La excelencia operacional se mide. Se debe pasar en la conclusión 5, se debe pasar de un estadio filosófico a decir, soy una empresa excelente. No, dime cómo es que eres excelente, cómo hacer la excelencia operacional, ¿de acuerdo? Aterrízala. No tengas miedo de equivocarte. Si te equivocas, te equivocaste, pues, pero vas construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, la perfección en los modelos no hay. O sea, tampoco puedes implementar excelencia operacional en la implementación de un modelo. Un modelo se va construyendo en el camino, sobre la base. ¿No? Hay una estructura, hay un diagnóstico, se sientan los cimientos y luego se van haciendo los ajustes necesarios que permitan materializar después la excelencia operacional. ¿De acuerdo? Entonces, y la conclusión 6, que es la última, en este caso, si las empresas implementan la excelencia operacional, sean empresas o entidades del Estado, se logrará incrementar la productividad y de esta manera podremos mejorar nuestro posicionamiento en la competitividad país. ¿Hay una ruta por trazar? Sí, que tendríamos que hacerla, sí, desde cada uno de nosotros como empresa, pero necesitamos muchísimo conocimiento, necesitamos muchísima formación, ¿no? Conocimiento, destreza, en herramientas de gestión, etcétera. Entonces,
hay que manejar todos estos temas, ¿de acuerdo? Bueno, esas eran mis conclusiones para este webinar, que en realidad es como ¿cómo voy a lograr excelencia operacional? ¿Existe una ruta? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿En el corto plazo? No. Es algo que tenemos que lograr en 2, 3 años. Y luego cuando logras la excelencia operacional, continúas. En el video que les puse de AGP, al lograr la excelencia operacional, sí, y se enfocaron sobre el tema de dos variables, innovación y calidad. Esos 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, con esos dos puntos, 2 variables, han implementado su excelencia operacional. Entonces, su modelo, ahí tienen un modelo, el cual no puedo mostrar, tiene un modelo ad hoc en el cual están logrando todo lo que vienen desarrollando. ¿De acuerdo? Obviamente acompañado pues de una gestión estratégica de negocio, por eso que compran, se fusionan, ¿no? Pues eso es un tema ya de estrategias empresariales. Pero bueno, entonces eso es, y la última lámina, ya para terminar nuestra webinar y luego pasar a las preguntas, ahí tiene mi contacto, ahí está mi correo, está mi contacto del link, del LinkedIn, y luego página del Instituto para la Calidad, en la cual pues nosotros nos encargamos de hacer consultorías de este tipo de nivel, ¿no? Entonces, esa es la presentación que quería hacerles a ustedes, y en este caso no sé si tuviesen alguna pregunta que quisieran compartir conmigo para poder dar la respuesta en la medida de lo posible hacia sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Pues efectivamente vamos a permitir, hemos invitado a nuestros espectadores, tanto del Zoom como del Facebook, si tienen alguna consulta, lo pueden escribir en el chat para poder brindárselas. Igualmente comentarle a nuestros espectadores, aprovechar unos minutos para comentarles que este evento está siendo grabado para que ustedes puedan posteriormente acceder a él a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página web. Definitivamente, ingeniero, ha sido todo muy claro porque no tenemos preguntas de nuestros participantes. Les ha quedado bastante claro su excelente exposición del día de hoy. Quisiera... Sí, bueno. Sí, continúa. Sí, quisiera en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú agradecerle en este caso acompañarnos. Bueno, acá tenemos una pregunta, nos dice Julio Gárate, sí. ¿Cómo implementar el modelo en instituciones educativas? Nos hace la pregunta. Allí se están animando, ahí tiene una primera pregunta. Julio Gárate dice, ¿cómo implementar el modelo en instituciones educativas? Ya, para en instituciones educativas, si viste el modelo que presenté, el modelo por el cual yo he adaptado, donde dice procesos y donde dice ISO 9001, entonces ahí lo puedes reemplazar solo en esa parte por la ISO 21001. Pero el modelo de excelencia operacional es un todo, en donde en una universidad tiene que estar su propio gobierno corporativo, ¿no? Que tiene que ver con sus estatutos, que tiene que ver con su asamblea universitaria, pero que tiene que incorporar esos estándares de gobierno corporativo, establecer sus métricas, ¿no? Entonces hay métricas de calidad educativa, sí, eso ya está escrito, y están los temas de la SUNEDU, ¿no? Entonces hay todo un modelo de la SUNEDU, pero en función a la calidad educativa, pero no, la calidad es un punto. Recuerden que tienen la parte corporativa, tienen que gestionar los riesgos, tienen que incorporar la tecnología, entonces hay que desarrollar todo un modelo. Entonces, lo que yo diría es que se parte sobre la base de la que ya tienes, sobre tu modelo de calidad educativa, ¿de acuerdo? Entonces, y a su vez tienes que desarrollar el modelo empresarial, el modelo de negocio. Y sobre ese modelo de negocio comienzas a trabajar el modelo para la universidad. ¿De acuerdo? Y lo interesante es que los resultados se pueden ver, pues, ¿no? Se pueden ver a través del ranking de universidades. Hay universidades que están trabajando muy fuerte, increíblemente están en posiciones en el puesto 5, y universidades jóvenes, ¿no? Con no más de 20 años y que logran posicionarse en un puesto número 5. No voy a mencionar
Ustedes pueden entrar al ranking de la SUNEDU y vas a encontrar quién está en el puesto 5 o 6. Y son universidades que no tiene muchos años, ¿no?, de creada. Pero fíjate su modelo. Ellos tienen un modelo empresarial. Ese modelo empresarial, sobre eso están trabajando. Y a ese modelo empresarial le han incorporado pues los temas de calidad educativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nada difícil, es un tema de nuevamente aterrizarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más preguntas hay? Sí, ahí está Hugo Acosta, nos dice de su experiencia, ¿cómo se mide el nivel de madurez de la excelencia operacional? Todo nivel de madurez se mide a través de 5 niveles, ¿no? Pero para eso tú tienes que establecer nuevamente tus parámetros del modelo de excelencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes tu modelo de excelencia, yo he presentado 3 modelos, quedémonos con el último. De ese último, si tú estableces cuáles son los pilares de tu modelo de excelencia, y lo tienes que, así como una rúbrica, cuando tú calificas del 1 al 5, entonces podemos, normalmente, cuando queremos medir un nivel de madurez, lo trabajamos de esa forma. Si revisas una bibliografía que te pueda ayudar a un nivel de madurez, pero solamente de procesos, es la norma ISO 9004 del año 2018. Entonces, la norma ISO 9004 tiene un modelo de madurez, de proceso y de excelencia. Entonces, ahí también tienes una orientación, ¿de acuerdo? Pero es ad hoc. Lo que te estoy diciendo es incorpora a tu modelo de nivel de madurez lo que ha hecho más o menos la norma ISO 9004. ¿Qué otra pregunta? Alberto Vargas nos dice, ¿se debe considerar en el presupuesto un gasto para la gestión de la excelencia operacional? Claro, por eso mencioné que es un tema estratégico. Y si es una estrategia, dentro del plan estratégico, se tiene que hacer los planes de acción. Si colocamos la estrategia, esa estrategia tiene acciones estratégicas. Esas acciones estratégicas también tienen proyectos. Entonces, todo eso necesita un presupuesto, por supuesto, y tiene que incorporarse. Perfecto. Hugo Acosta nos vuelve a preguntar, dice, ¿se tiene alguna norma o bibliografía acerca de la excelencia operacional? Norma no hay. Si lo vieron, hay un conjunto de normas que forman parte de la excelencia operacional. Por eso está la norma ISO 31000, la norma ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 45001. Están modelos de gestión como el Lean Manufacturing, Six Sigma, ¿no? Gestión de activos, que la ISO 55000. Entonces, hay un conjunto de normas que te ayudan a implementar, sí, pero no hay una norma de excelencia operacional. Bibliografía, busquen la bibliografía del modelo que les he presentado. Lo vas a encontrar en LinkedIn y ahí vas a encontrar el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, bibliografía hay mucha, pero es muy filosófica. Yo no recomiendo esa. Esa es para cuando estás haciendo tu doctorado, pero es más, tenemos que aterrizar. Hay que ir hacia la cancha, es cómo materializa la excelencia operacional. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ya les he dado un modelo y a partir de eso tienes que comenzar a trabajar para poder decir, esta es mi ruta, la cual yo quiero lograr. Entonces, es como que tú digas, en gestión de activos y en eficiencia de activos, mi objetivo mi indicador va a ser un OEE mayor o igual a 90 y para el Perú 93%, que es un error enorme. Y en mis niveles de producción, con un CPK de 1. Al tener un CPK de 2, es lo mismo que hablar de un nivel de 6 sigma, pero eso lo voy a lograr de aquí a 5 años, ¿no? Entonces tú vas estableciendo tus métricas. Y en lo que es gestión de riesgos, entonces voy a ir reduciendo mis impactos adversos o negativos en un 0.8% de mis egresos a consecuencia de los riesgos que se me presentan. Entonces, pero tú vas estableciendo tus métricas. Tú estableces tus métricas a las cuales tú quieres llegar y ser como un tema de excelencia operacional. Que mi nivel de accidentes
graves y mortales en seguridad y salud en el trabajo sea 0. Esa es tu métrica. En el tema ambiental, reducir mis gases de efecto invernadero como empresa, ¿no? Entonces, dióxido de azufre y CO2, y tú estableces cuáles son tus métricas. Entonces, eso. Y voy a implementar el gobierno corporativo en mi organización. El gobierno corporativo es la profesionalización en la toma de decisiones para que tu modelo de excelencia funcione. Entonces, eso es lo que se tiene que elaborar, se tiene que crear. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, bibliografía vas a encontrar un montón, pero es un tema muy filosófico. Nosotros como ingenieros necesitamos temas más aterrizados. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y te estoy dando una ruta y luego hay que implementar. Lo que yo siempre digo, implementa. Fíjate tus métricas, como ingenieros que somos, fijémonos cuál es nuestra situación, qué queremos lograr para ser excelencia operacional. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo estamos ahora? Y comienzas a desplegar y comienzas a hacer todos tus proyectos para poder lograrlo. ¿De acuerdo? Entonces, han escuchado, ¿no? La selección japonesa, su plan que ellos tienen es de 100 años, ¿no? Para llegar tienen un plan muy, muy ambicioso de ser campeones del mundo en el año 2064, si mal no recuerdo. Entonces, son planes de largo plazo. En el tema de excelencia operacional no vamos a hablar de 60 años, obviamente, pero sí tenemos un plan que nos ayuda justamente a tener, si tú tienes un plan estratégico, que es a 5 años, en 5 años puedes lograr acercarte mucho a tu excelencia operacional. ¿De acuerdo? El tema es cuando tú lo logres mantenerla. Entonces, sigan un poco la experiencia de lo que está haciendo AGP. Es una buena empresa. Es una empresa, quise poner una empresa que sea netamente peruana, no poner una empresa de afuera, local, nacional, como lo ha hecho, ¿no? No sé qué otra pregunta hay. Sí, tenemos otra pregunta de Miguel Robles. Nos dice, ¿la excelencia operacional aplica a partir de qué tamaño de empresa? Por ejemplo, ¿aplicaría a MIPES? Sí, o sea, sí aplicaría a MIPES, pero sería un modelo no tan complejo. Entonces, el modelo que he presentado es un modelo genérico, que puedes irlo aterrizando dependiendo del tamaño. Entonces, y puedo hacerlo ad hoc, sí. Pero recuerden que tiene que ser un modelo de excelencia para una microempresa, yo diría de acumulación ampliada, porque hay muchas microempresas de subsistencia. No hablaría yo de una microempresa de subsistencia, porque es por su propia palabra, su propia definición. Está en la búsqueda de subsistir y el riesgo es altísimo. Normalmente estos modelos se trabajan ya con empresas que ya tienen un nivel de cierta madurez en el mercado. Y lo que buscan es crecer. Y para crecer puedes plantear un modelo de excelencia operacional, sí, no complejo, para una microempresa de acumulación ampliada, por ejemplo, sí, se puede hacer, pero no sería un modelo complejo. Conforme va creciendo y va pasando de estadio y esa microempresa pasa a ser una pequeña empresa, va mejorando su propio modelo de excelencia. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema de crecimiento y aditivo, porque es un tema aditivo al modelo inicial, ¿no? Que planteé. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Leslie Alnestar. Nos dice, ¿el plan estratégico institucional debe considerar la implementación de la excelencia operacional o en qué documentos de gestión? Como lo mencioné, debe de estar en el plan estratégico y tiene que ser planteado en el plan estratégico. Recuerden que un plan estratégico, siguiendo las buenas prácticas, está el directorio. El directorio plantea el plan estratégico y luego el gerente general es quien ejecuta el plan estratégico, ¿no? Entonces, en una empresa grande funciona así. Y le pagan al gerente para que implemente el plan estratégico. ¿De acuerdo? Normalmente el gerente general no es que haya elaborado el plan estratégico, el directorio. Y contrata a un gerente o está el gerente y le dicen, señor gerente, usted es lo que tiene que hacer, aquí está el plan. Entonces, en resumen, tiene que estar en un documento llamado plan estratégico. Si soy una empresa que no tiene plan estratégico, que pueda tener un documento que le llame lineamientos rectores,
pero tiene que haber un documento, tiene que estar en algún lugar que le permita tener una hoja de ruta y a su vez le va a permitir tener una credibilidad con la parte de banco y finanza. Recuerden que las empresas grandes trabajan con business plan, o sea, llevan esos business plan al banco. O sea, una MIPE, si quiere crecer, necesita igual tener un documento. No es un documento denso, no es de 30 hojas, pueden ser de 4 hojas bien concisas que diga esto es lo que yo quiero, esta es mi visión, mi misión, mis valores, estos son mis 3 ejes de estrategia que yo quiero. Pero tiene que estar en algún lugar que le permita irlo desarrollando y haciendo planes de gestión, planes de desarrollo, ¿no? Y sobre eso tener objetivos, indicadores, métricas, hacer seguimiento, por más chiquita que sea, ¿no? Entonces eso se tiene que hacer sí. Perfecto. Nos dice Fidel Poma, ¿se podría incorporar como estándar la ISO 37001 en las instituciones del Estado? La ISO 37001 que tiene que ver con un tema de antisoborno, ¿no? Y que a su vez le puedes poner la ISO 37301, que es de compliance o de cumplimiento. Es un estándar que está acompañado más bien en la lámina donde he puesto el modelo y dice que tiene que ser propuesto por la alta dirección o por el gobierno corporativo, y puse ahí seguir el estándar de la OCDE, y debajo puse entonces ahí donde está el estándar de la OCDE, que están los pilares, a ese modelo le puedes incorporar la ISO 37001, sí. ¿Le puedes incorporar la ISO 37301? Sí. Pero al tema de toma de decisiones. Recuerden que el gobierno corporativo tiene que ver con un tema de imagen, ¿no? Imagen, con brindar confianza. Entonces, calaría ahí, pero no es que me va a ayudar directamente con la implementación de la excelencia operacional. Me ayuda más bien a generar un tema de buenas prácticas. ¿De acuerdo? En este caso, si es una entidad del Estado, me ayudaría a generar un tema de buenas prácticas gubernamentales, ¿de acuerdo? Que me van a permitir a mí tener 2 temas: que me vean como una institución ética y de cumplimiento. Y a partir de ahí, tus procesos, y sigues el modelo de excelencia que puedas plantear, ¿de acuerdo? Entonces, que si puede incorporar, sí. La 37001 más la 37301, sí, bacán, pero que tenga que ver más con un tema hacia la parte corporativa, hacia la toma de decisión, ¿de acuerdo? Pero no es que va a quitar, o sea, tengo que gestionar bajo el enfoque por procesos. En una entidad del Estado tengo la norma técnica 001 del año 2018 de la PCM, eso tengo que continuarlo, ¿no? Entonces, y la norma técnica 002, que la dejaron en stand-by, que son los sistemas de calidad con sus principios, no sé por qué no sé por qué dieron el stand-by. Hasta ahora sigue ahí media congelada la norma técnica 002, donde te dice cada producto o servicio tienes que identificar sus necesidades y expectativas y luego tienes que medir la satisfacción. El Estado tiene varios instrumentos que te puede permitir a ti generar tu propio modelo de excelencia, siguiendo los instrumentos de gestión que tiene el Estado. El Estado tiene el CEPLAN, que te dice cómo tienes que hacer el PEI o el plan estratégico y los POI, ¿no es cierto? Y tienes el MEF, que te dice presupuesto por resultados. O sea, hay una serie de instrumentos que te ayudarían a gestionar y hacer un modelo de excelencia, sí. Es interesante lo del Estado. ¿Se puede sacar un modelo de excelencia? Sí. No lo puse en la lámina, pero tengo un modelo de excelencia desarrollado para entidades del Estado. Es una propuesta mía, que la cual estoy implementando en algunas organizaciones, ¿no?, del Estado. Y quizás pueda ser motivo, ingeniero, para un próximo webinar en el cual pueda mostrarnos, ¿no? Tenemos otra pregunta, de un par de preguntas más, ingeniero, para responder. Dino Robles nos dice, ¿cuánto tiempo se necesita para implementar el modelo de la excelencia operacional? A ver, no es un tema que pueda dar una respuesta exacta, pero yo puedo dar un rango de tiempo.
Y va a depender mucho del tamaño de la empresa, de la complejidad de la empresa. Para empresas que ya tienen un nivel de madurez de procesos, que los procesos están estandarizados, que ya hay un plan de aseguramiento de calidad, que tienen sistema de gestión de calidad. Entonces, esas empresas que ya tienen una base y que tienen una sede, por decirlo así, no son tan grandes. Yo diría que en 2 años lo pueden implementar. Pueden implementar los cimientos y comenzar la implementación. Y que logren la excelencia operacional de forma tangible al 3er año. Entonces, y eso es pensando en organizaciones que tienen un nivel ya de avance en una gestión de procesos mínima, ¿no? Y cuando digo un nivel de avance de gestión por procesos es porque hay un nivel de madurez, ¿no? Que también se mide, ¿no? A través de los Capability Maturity Model, que hay otro estándar para medir niveles de madurez. Pero yo diría que entre 2 y 3 años, pero puede ser más, va a depender del tamaño y de la complejidad de la organización y lo que quiere lograr. Perfecto. Una penúltima pregunta, nos dice Miguel Robles, para el plan de excelencia operacional, ¿pasa después de, dice, para el plan de excelencia operacional, ¿pasa después de haber alcanzado objetivos Six Sigma o se implementa de manera independiente a Six Sigma? El Six Sigma es una metodología que ayuda a la excelencia operacional. Por eso en el modelo lo puse. En el modelo puse ahí Lean Manufacturing y también puse Six Sigma. Entonces, son metodologías que te pueden ayudar. Hay algunas organizaciones que el Six Sigma no la toman en cuenta y dicen, no, yo no voy a trabajar con Six Sigma, voy a trabajar con Lean. Ok, Lean Management, ok, trabaja con Lean Management. Hay otras empresas que están trabajando con Six Sigma y no con Lean Management. Y hay otras que están trabajando, por ejemplo, Kimberly-Clark, que es una empresa global, su consultoría que le hicieron en Inglaterra, dijeron, bueno, vamos a desplegar la excelencia operacional, tienen todo un modelo de despliegue de excelencia operacional y como hay empresas por todas partes del mundo, aquí en el Perú nosotros nos encargamos de esa implementación y uno de esos puntos fue a través de Lean Six Sigma, ¿no? Y bueno, y ellos tenían otros componentes y había varias consultoras trabajando en paralelo para ir implementando el modelo. Entonces, nuevamente, hacia la pregunta de Miguel, si se implementa de manera independiente, en realidad depende del modelo, depende de lo que tú estás desarrollando como modelo de excelencia. No siempre vas a implementar, no siempre en tu modelo de excelencia va a estar Six Sigma. En otros sí, en otros no. En otros puede ser Lean Six Sigma. Por eso nuevamente es la definición y cómo tú vas a crear tu modelo. A partir de un modelo, tú puedes generar tu modelo para ti, ad hoc a la empresa. Es como un termo, ¿no? Es como el que yo tengo, es la medida, a sastre, lo haces a la medida, ¿de acuerdo? No puede ser un enlatado, no funciona así. Tiene que ser una construcción con tu directorio, tiene que ser una construcción, si no hay directorio, con el gerente o con la familia, con el grupo familiar. Perfecto, ingeniero Carlos. Pues tenemos una última pregunta de Jimmy Godoy. Dice, muy buenas noches, saludos y felicito a los organizadores de este importante evento. Bueno, acá nos dice, por favor, si podrían compartirnos un modelo de base de excelencia para las MIPES. Sí, nuevamente, ya lo expliqué. Sí. ¿No? Entonces, los modelos, no es que exista un modelo para microempresa, pequeña empresa, es un tema de construcción. Y eso es lo que hay que entender, porque es la concepción. Vamos a suponer que es... sí, sí, yo sé que falta tu pregunta, justo lo iba a mencionar. Entonces, sí. Entonces, en ese sentido, para las MIPES nuevamente, primero, ya mi experiencia me dice algo, ¿no? Ya tengo 22 años trabajando en estos temas. Una microempresa, dependiendo del tamaño de la microempresa y la antigüedad que tenga la microempresa, puede implementar un modelo de excelencia. Pero si es una microempresa que está creciendo recién
y hay 2 o 3 trabajadores, enfócate en la calidad de tu producto y eso es para ti eso es lo importante, tu calidad de producto, la calidad de servicio, enfócate en ello. Si logras eso, vas a un siguiente paso hasta que vas consolidándote. Pero no podemos hablar de un modelo de excelencia para una empresa pequeñita, chica, donde recién está tratando de subsistir o entrar al mercado. No. El modelo de excelencia tiene que ver más para organizaciones más maduras, donde ya tienen cierta antigüedad en la organización, en el mercado, en el sector, ¿no? Entonces ahí es cuando interviene un modelo. Si no, le estás dando algo muy complejo cuando ellos en realidad necesitan trabajar bien por procesos, tener bien claro la calidad y cómo cumples tu calidad. Y eso es lo que necesitan, basta, no es suficiente, ¿no? Entonces y eso me lleva a que no todas las empresas necesitan un modelo de excelencia. Perfecto, ingeniero. Y sí, justamente tenemos una última pregunta de Irma Canahuire que se nos estaba pasando y nos dice, ¿una EPS de saneamiento podría adoptar un modelo de referencia considerando el benchmarking de otras EPS a nivel nacional y adoptar ciertos criterios para tener un modelo operacional que podría ejecutar a corto plazo? Sí, buenísimo. El benchmarking es uno de los temas sumamente importantes, ¿no? Entonces, los modelos de excelencia, no hay mucho modelo de excelencia, pero los que existen es porque están sobre la base de los pioneros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el benchmarking es fundamental y tú puedes sacar lo mejor de las EPS y planteas tu modelo. ¿Cómo creen ustedes que se hace un ERP? ¿No? Un ERP, que es un Enterprise Resource Planning, ustedes lo conocen porque está el SAP, Oracle, ¿no? PeopleSoft, son las empresas, pero el modelo es el ERP. ¿Qué es un ERP? Es la forma como yo voy a automatizar un proceso. ¿Y cómo lo han hecho? Sacando las buenas prácticas. Ya han sacado las buenas prácticas de muchas empresas y han sacado su buena práctica y la han automatizado. Así funciona un ERP. Benchmarking. Entonces, lo que está planteando Irma, buenísimo. Es el benchmarking. Y sobre ese benchmarking, fíjate tus parámetros y es lo que tú quieres lograr y superar a ellos, y sobre eso dices, este es mi modelo. Y eso será tu modelo. Lo interesante es que estas ideas, ¿no? Las implementen, las pongan en práctica. Y luego, conforme las vas colocando en práctica, las vas haciendo los ajustes necesarios. Pero necesitamos ya lanzarnos, ¿no? a la piscina y hacer, ¿no? Como buenos ingenieros, en realidad tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es de la teoría a la práctica. No somos filósofos, no estamos en eso, ¿no? Estamos en un tema más de lo que se tiene planificado, ahora vamos a hacer. Y si fallamos en algo, se van haciendo los ajustes. Y así funciona. Y así son todas las experiencias que te van a decir las empresas de todo el mundo. Comencé de esta forma y fuimos haciendo cambios, hicimos ajustes y hoy estamos así, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por darles refuerzo a las preguntas de nuestros espectadores. Y bueno, sin más, quisiera, en nombre del Colegio de Ingenieros, agradecerle su presencia esta noche a través del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el IEPI, y hacer la entrega del certificado digital, el cual vamos a hacerle, se lo vamos a enviar vía correo electrónico, por favor. Este es en agradecimiento por su participación como expositor el día de hoy en la conferencia, en el webinar Excelencia Operacional y su contribución con la competitividad país. Le agradecemos, ingeniero, y quisiera, por favor, aparte, para ya llegar a la parte del cierre de este webinar, brindarle las palabras al ingeniero Luis Amamé, coordinador del IEPI, para unas palabras finales. Adelante, Luis. Gracias, Karim. Ante todo, agradecer al ingeniero Carlos Puel por su interesante exposición y que ha sido de ayuda para entender, bueno, la relación que hay entre la excelencia operacional y la competitividad en un país, ¿no? Desde una perspectiva macro, rescatando la mirada que mencionó. Me parece muy interesante que una empresa peruana en estos momentos no solo compite con otras empresas del país, sino con empresas de todo el mundo. Y entre los pilares que indicó,
Resalto también la importancia de la enseñanza superior, la formación constante de los profesionales, punto con el cual el IEPI tiene alguna relación, y la innovación. Adicionando al anterior, es interesante también lo que mencionó sobre la excelencia operacional, y que consistía en maximizar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones a través de altos estándares de gobierno corporativo, de cumplimientos de criterios en ESG, que es Environmental, Social y Governance, ¿no? Que ahora, hoy por hoy, la mayoría de empresas lo toman en cuenta, ¿no? Y que para implementar la excelencia operacional se deben trabajar en todos los procesos y potenciar el recurso humano, ¿no? Webinars con temas tan interesantes como el día de hoy, el IEPI planea presentar el próximo año, así que agradeceríamos estar atentos a los webinars y eventos que serán comunicados por las redes del Consejo Nacional, como página web, Facebook, LinkedIn, Instagram, mailing, etc. Le agradecemos a la participación del ingeniero Carlos Puel a nombre del IEPI. Muchas gracias, ingeniero. Y a los ingenieros e ingenieras por su participación como asistentes a este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.